general me invitan a hablar de consentimiento informado en genética, lo cual es un tema que todavía no estaba resuelto. Pertenezco hace muchos años al Comité de Ética de la Sociedad de Investigación Clínica y en este momento soy la tercera. Pero en realidad la invitación es para que hable generalmente de estos puntos. No obstante, al escuchar a mis antecesores, medio como que me salgo de la vaina con la transculturalidad, si puedo tomarme un minuto, de contarles una experiencia que yo viví en Chiapas con doña Alicia, a quien no me la voy a olvidar jamás, que era una partera maya, que nos enseñó mucho realmente, porque en Chiapas existió un proyecto que se llamaba Proyecto Maya, por el cual la industria farmacológica lo que quería era tomar los principios activos de la farmacopea maya, y la farmacopea maya es una de las más ricas del mundo, y no darles nada a cambio, ¿sí?, a los mayas. Entonces, en ese momento, Chiapas estaba el famoso comandante Marcos, entonces uno, subcomandante Marcos, lo entendí. Bueno, entonces una de las cosas muy pintorescas era que uno daba vueltas en auto por las montañas y en medio de la selva aparecía un cartelito que decía, acá el pueblo manda y el gobierno obedece. Entonces esto era muy pintoresco. Y bueno, doña Alicia lo que contó fue justamente que ella era una de las que, gracias al subcomandante, ella hablaba un poco de español, porque ella era una de las pocas personas que hablaba los 20 dialectos mayas y oficiaba como traductora entre unos y otros. Y entonces, bueno, un poco con lo que le habían escrito, algo que tenía que decir, y entonces ella decía, me dicen que, por ejemplo, aprender con H, yo no sé lo que es esto. Dice, yo les voy a contar mi experiencia personal. Y entonces, claro, ella contaba que en realidad, cuando, dice, ustedes, los blancos, yo era maya, los blancos, dice, cuando un hombre no funciona muy bien, usan esa nueva pastillita que está de moda, que no sé cómo se llama, dijo, pero nosotros hace años que resolvemos eso, con determinada planta. Ustedes cuando le nace un niño muy pequeñito, lo ponen en una cajita con luces y calor, nosotros hace años que hacemos eso con piedras y calentamos. Y así fue contando realmente toda la experiencia, eso lo llamo, digamos, transculturalidad, realmente de todo lo que ellos en su milenaria experiencia y en su farmacopea, que era riquísima, estaban transmitiendo y, digamos, Occidente sobre todo, pero quiero decir, la gran farma, que no tiene nada que ver con esto, pero la gran farma quería realmente sustraerle los principios activos de la farmacopea sin darles nada a cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es una de las cosas que desde la bioética uno tiene que, en la transculturalidad o en la única culturalidad que le toque vivir, tratar de darle algo a cambio con respecto a lo que le da. Y eso tiene un nombre, para hablar de importantes nombres, que es apropiación de conocimientos tradicionales. Y eso también sería, dentro de esto, ustedes llaman el respeto a la propiedad. Bueno, entonces voy a tratar de simplificar un poco, porque ya tuvieron bastante genética, entonces voy a simplificar un poquito, tratar de llevarlo, espérate, ¿cómo? Pero no lo puedo pasar de otra manera. Bueno, está muy bien. Bueno, una de las cosas importantes, que acá, traducido al lenguaje común, ¿qué quiere decir? Ustedes ya saben que en el DNA está nuestro código genético, ¿no es cierto? Entonces, si yo conozco el DNA de una persona... Adri, aclaremos para los que no saben. En español es ADN. Bueno, perdón, ácido desoxirribonucleico. ADN o DNA en inglés, no importa, pero básicamente ahí está el comando, digamos, están los genes que van a transmitir determinadas cosas de la herencia, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo el DNA de una persona, no con eso tengo la definición de esa persona, porque eso sería reduccionista. Es decir, yo conozco cuál es el perfil genético de alguien, ya está, ya sé quién es. No, el hombre es el hombre en sus circunstancias. Y o sea que siempre lo quiere llevar más a lo científico es a factores genéticos, epigenéticos y culturales. Epigenético es todo lo que está afuera y luego se mete y se empieza a transmitir como definición genética. Entonces, no sabemos quiénes somos solo por tener el DNA, pero le vamos a dar a otros la posibilidad de saber cosas nuestras que nosotros ni siquiera sabemos, que no queremos saber muchas veces, y menos aún que otros conozcan. ¿Qué quiere decir?
las enfermedades genéticas se dan dos situaciones. No hay cosa intermedia. Yo trabajo hace muchos años en la trinchera con pacientes con enfermedades dominantes, que heredan de padres a hijos. Y en realidad lo que uno ve como médico es, yo quiero saber todo. Y viene y pregunta al sano, el pariente sano. Y por ahí el enfermo, no, yo no quiero saber nada. Yo le doy, usted me hace el análisis, pero a mí no me diga los resultados. No hay término medio. Entonces, hay reglamentaciones y consideraciones bioéticas para transmitir la información o no transmitirla. Esos son dilemas éticos. ¿La transmito o no la transmito? Ya lo vamos a mirar. ¿Qué quiere el paciente? Y después entra toda la cosa legal que, bueno, no nos atañe aquí. El desarrollo de las técnicas ha permitido la expansión del conocimiento y crear dilemas éticos que no están resueltos y que aparecen todos los días. Y acá viene la cosa importante en esta reunión, me parece, la comprensión de los efectos sociales de la genómica, que es un poco lo que el doctor hablaba cuando se hacen los estudios de determinados polimorfismos o determinados marcadores genéticos que dan determinadas predisposiciones. Entonces, la comprensión de los efectos sociales requiere el análisis del modo como esa información va a afectar a las personas, a las familias y a las comunidades a las que pertenecen. Cuando uno trabaja en genética de poblaciones, no es mi caso, generalmente son los socioantropólogos que tienen genetistas, es muy difícil porque en realidad son grupos endogámicos que desde el punto de vista de la biología y de la genética son cerrados y realmente cualquier marcador genético que se estudie afecta a toda la comunidad, no solamente a una familia, justamente porque son endogámicos, se cruzan entre ellos. Existen un montón de reglamentaciones con todo lo que se puede hacer en genética y cada día aparecen cosas nuevas. No vamos a entrar en eso, vamos a tener simplemente algunas mínimas consideraciones bioéticas del manejo de DNA humano. Perdonen, yo lo puse en inglés, va a estar como DNA en todas. El documento madre para esto hay muchos y salen permanentemente. Al que le interese puede leer la Declaración Internacional sobre Derechos Genéticos Humanos de la UNESCO 2013. Que dice que hay que velar por el respeto a la dignidad, la protección de los derechos y las libertades en todo el manipuleo del material genético, que es recolección, cómo lo trato el material genético, no solamente al paciente, al material que hago con eso, la conservación de los datos genéticos y proteómicos, ahora me explico qué es eso, y de las muestras biológicas de las que se saquen eso. En general, para que esto no sea una entelequia, que permítanme como médico, yo era el biólogo y le dije, yo te muestro un riñón lleno de quistes y se lo pasan en el trabajo, vos mostrame el DNA, porque si no yo no puedo hablar de DNA. Y bueno, entonces se saca sangre, lo habitual es que se saca sangre, se centrifuga y de los glóbulos blancos se saca una determinada, se extrae material genético, con una serie, con una serie de procedimientos de laboratorio que no vienen al caso, se lo cuento al que le interese, pero no vienen al caso. Entonces, estos datos, esto no se aplica, el caso de la reglamentación de la UNESCO, no se aplican a los datos genéticos que se utilizan con fines de penalidad, de justicia penal. Eso está regulado por las leyes federales de cada país. La finalidad es que los datos puedan ser recolectados para qué se usa un dato genético, para diagnóstico y asistencia sanitaria, que es un poco lo que dijo el doctor. Yo selecciono al paciente al que he determinado, esto fue genómica, que yo ni se la pensaba nombrar, a la que determinada droga levantar bien y se la doy. Pruebas de cribado significa screening neonatal. Los países desarrollados están convencidos de que hacer un screening neonatal de enfermedades genéticas y hacer un tratamiento inmediato en el caso de encontrarlas es más barato, porque lamentablemente la medicina es bioética, pero es química también. Entonces, esto es así, entonces es más barato prevenir el desarrollo de la enfermedad que resolver los problemas que esta causa. Por eso se hacen los screenings genéticos neonatales de muchas enfermedades. Se utilizan para investigaciones médicas o científicas, estudios epidemiológicos, genética de poblaciones, que es interesantísima, estudios antropológicos y arqueológicos. Queda fuera la medicina forense y los procedimientos civiles o penales, y cualquiera de los fines compatibles con la declaración. Ahora, rápidamente, una muestra biológica es cualquier cosa, un pedazo de pelo, una uña, una célula de piel que se descama, cualquier cosa, esa es la muestra.
también es el DNA que yo extraigo de la sangre, como yo les dije generalmente. También lo puedo traer un pelo de cualquier cosa, de cualquier saliva, de un montón de cosas. Entonces, esa es la muestra. Después, el dato es la información que yo recibo a partir de la muestra. Los genes codifican proteínas que son las efectoras de determinadas acciones. Entonces, de ahí viene lo que se llama la proteómica. Entonces, ¿para qué? Porque suena raro, y por eso. Es todo lo mismo. Hay datos e información de las proteínas de una persona que incluye, bueno, cómo se expresiona, ya esto entra en una cosa bien médica, modificación, expresión. Aquí esto es lo importante aquí, la singularidad de los datos genéticos, que son absolutamente únicos. Yo puedo tener en un momento determinado un dato de laboratorio que es dinámico, puedo tener la misma glucemia que aquello, por azar, porque en ese momento me dio, pero jamás puedo tener el mismo perfil genético que otro. Eso es absolutamente individual. Entonces, pueden indicar predisposiciones genéticas, que es lo que el doctor explicó, pueden tener para la familia, descendencia y a veces para todo el grupo de pertenencia, que es lo que estábamos hablando antes, consecuencias importantes que se perpetúan durante generaciones, porque son enfermedades que se heredan. Y contener información cuya relevancia no se conozca en el momento de traer la muestra y ser culturalmente importante para las personas o grupos. Atender a su carácter sensible, instituyendo un nivel de protección a las muestras y a los datos. Esto es un consentimiento, no voy a hablar rápido de consentimiento, simplemente ustedes saben que toda persona a la que se le hace cualquier estudio de investigación tiene que hacer lo que se llama un consentimiento informado, y que básicamente esto es informar al paciente, y acá viene la cosa cultural, en un lenguaje que entienda. Antes de transculturalizarlo, culturalicémoslo. Porque de repente yo que trabajo en genética, que es un tema difícil de transmitirle al paciente, y realmente, de acuerdo al nivel cultural que tenga el paciente, que no es lo mismo que lo instruido en algunas cosas, que sea, de acuerdo a eso uno tiene que adaptar el mensaje. Es el permiso específico, informado y expreso que da una persona para que en este caso sus datos genéticos sean tratados, utilizados, etc. Tiene que facilitar la información clara en un lenguaje que pueda entender el paciente, y lo difícil de transmitir cuando uno tiene otro tipo de cultura o de lengua. Especificar para qué voy, para qué quiero yo el dato, para qué quiero tu DNA. Aclarar quiénes lo van a tener y quiénes tienen acceso a esos datos, si fueran identificables, y los riesgos y consecuencias, e indicar a la persona que puede revocar su consentimiento, como siempre, en el momento que quiera. Como todo consentimiento, cuando la persona no está en condiciones, digamos, porque es menor de edad, pero los menores hay que buscar el asentimiento, es decir, que sean capaces de entender lo que se está pidiendo. Y si no, si es una persona con un trastorno intelectual o de comprensión, tiene que tener un representante legal. La opinión del menor tiene que ser tenida en cuenta. Vamos a ir más rápido, porque si no, quiero ir a la presentación. Los datos, es importante que tengan la idea. En genética, datos asociados, por ejemplo, datos de filiación. Yo soy fulana de tal, nací en tal fecha, vivo en tal lado, etcétera, etcétera. Eso es una identificación. Ese es un dato de filiación, es un dato asociado. Un dato disociado de la persona identificable es la que recibe un código. Ahora, si yo encuentro en mis investigaciones algo que le pueda servir al paciente y tengo el dato disociado, si lo tengo codificado, porque si yo quiero tratar al paciente, tengo que poder llegar a ese dato y buscar al paciente. Entonces, en general, los que trabajamos en investigación en genética, en una enfermedad determinada con seres humanos, sabemos quiénes son los pacientes, codificamos, y siempre hay una o dos personas, obviamente más de una, por si esa única se muere, es verdad esto, que tiene que tener acceso a la nominalidad de los datos, ¿sí? Para buscar al paciente que encuentra. Esos son los disociados o codificados, los simplifico, hay una subclasificación enorme. Y los irreversiblemente disociados eso también es una cuestión bioética importante, es yo tengo una muestra, la usé para lo que yo quiero, le saco la asociación total y queda en un banco.
Yo no puedo volver a ella, encuentro lo que encuentro en esa, porque no puedo identificar al paciente, es decir, que yo posibilidad de asistencia o de decirle algo a ese paciente no la tengo. Estos son los únicos datos que yo puedo realmente reutilizar sin pedirle al paciente que reconsienta de nuevo. Ejemplo, yo uso una muestra de DNA para algo que el paciente consintió, etcétera, etcétera. Le pido permiso para guardarla, está en su derecho de decirle, me quiero llevar el DNA y te lo das. Si no, si se guarda y lo quiero usar para otra cosa, tengo que volver a llamarlo, volver a explicarle para qué lo quiero usar y tiene que reconsentir para el nuevo protocolo de investigación. Si yo lo tengo anonimizado absolutamente, irreversiblemente disociado, y el paciente me dio su consentimiento de hacer esto previamente y pasa un pool, ahí ya no tengo que pedirle que reconsienta, no hay forma de identificarlo. Los pacientes tienen que tener libre acceso a sus propios datos, se les tiene que asegurar la privacidad y la confidencialidad en el caso de los datos asociados y que no se deben ser dados a conocer, ojo, ni puestos a disposición sobre todo las compañías de seguro. Es decir, si yo estoy determinando que un paciente es un diabético, tiene tal o cual enfermedad o un hipertenso con algún marcador genético, de repente esto puede tener importancia en las posibilidades que cubra un seguro de salud. Pero Adriana, todo esto surge como consecuencia de que previamente hubo abusos. Si no, esto no se hubiera planteado. Uno de los casos emblemáticos en este sentido es el de Islandia. Islandia, que en el año 2004 tenía una población total de 280.000 habitantes, vendió su base de datos. Y después empezó a plantear si sí o no consulta ciudadana, pero ya la información se había vendido y el consentimiento... por más que estaban anonimizados. Pero igual. Discutible el tema está, el proyecto DICO se escribe DECODE. Pueden buscarlo y si pueden saber, hay otro caso que es el Banco de Estonia. Son los dos más relevantes en esto. Sí. Y la ley argentina 25326 de protección de datos personales, porque también en la Argentina este tipo de cuestiones están normalizadas, más allá que no hablan específicamente del material genético. No, esto se llevó a material genético. No, pero es la declaración internacional. Bueno, acá es una cosa importante, que es el derecho a ser o no ser informado. Lo que les decía antes, hay pacientes que no quieren absolutamente saber lo que les pasa. Le dan la muestra, pero no quieren saber qué es lo que les pasa. Esto es otra cosa importante. En las enfermedades genéticas que son familiares, se plantea el dilema ético de si el consentimiento, si la muestra es individual, me la da un individuo, pero el consentimiento, él consciente de que yo le haga el estudio a él, pero los resultados de ese estudio afectan a su familia. Entonces, ¿qué pasa con la familia? En realidad, nosotros nos hemos planteado que, nosotros no, la bioética es un dilema no resuelto, hay muchos trabajos al respecto donde en este tipo de enfermedades el consentimiento debería ser familiar. Eso no está resuelto. ¿Qué hacemos los médicos? Eso depende del criterio de cada médico, pero digamos, cuando es una enfermedad mortal, digamos, porque de repente uno sabe que va a generar una vida que se va a morir a los pocos no pongamos ejemplos, a los pocos días o meses, o que tiene una sentencia determinada, que se va a morir inexorablemente porque la medicina de acá a 5 o 6 años no tiene solución, sí tenemos la obligación absoluta de decirle al paciente que se trata de enfermedad. En el caso de la enfermedad que yo estudio, que es una poliquistosis renal, esto lleva a la insuficiencia renal en la mitad de los casos, en la otra mitad no lo lleva, y no es una enfermedad mortal. Siempre existe una chance, hay una diálisis, hay un trasplante. Pero nosotros la decimos, es decir, la posición nuestra es decirla, pero desde la bioética se ha planteado en realidad que hay veces que los pacientes, hay que respetar que el paciente no quiera conocer sus resultados. Y en tal caso no sería una obligación absoluta. ¿No sería una obligación absoluta? Decirlo. No lo es. Mañana 5 minutitos. Sí. Esto ya no, porque esto es necesidad de un nuevo consentimiento, ya lo dijimos, porque cuando se modifica la finalidad o cuando se buscan muestras biológicas conservadas, estos son cosas aquí, fíjate que esto conservación no importa, y
acceso a la atención médica, nuevos diagnósticos, instalaciones y tratamientos, es decir, algún tipo de digamos, de resarcimiento, que es lo que reclamaba doña Alicia en el caso anterior. Y finalmente, ojo con, digamos, el análisis del ADN en combinación con Internet es un mercado no regulado de DNA. Ejemplo, hay un proyecto que es fascinante, que es el del IBM y National Geographic, que existe ya desde hace muchos años, que al principio salió encriptado, venía a través de IBM, por el cual es fascinante si uno lo mira. Ellos, a través de determinados marcadores genéticos, buscan la migración del origen de la familia de uno. Pero de paso cañazo te mandan el kit a tu casa y tenés que pagarle, no me acuerdo si son $100, una cosa por el estilo, para que te den esa información, pero resulta que ellos se quedan con tu DNA. Ejemplo, bueno, eso nada más, ojo con eso, y la información mínima que debería obtener alguien que dé su DNA o algo por el estilo por internet, e incluye el lugar donde se va a realizar la muestra, si será almacenada, cuánto tiempo, si es identificada o no. No enviarnos una muestra de a nadie que no garantiza su destrucción, porque ¿quién te va a garantizar la